Brahms, creo que post-Beethoven y necesariamente a través de la existencia de Beethoven, se ha convertido probablemente en uno de los compositores más meticulosos en cuanto a la elaboración de su material y a la forma de poner en práctica esa elaboración. Muy obsesivo, muy escolástico y muy de buscar el máximo de la perfección posible dentro de cada idea. Creo que si uno pudiera rescatar todos los bollos de papel que descartó mientras probaba sus diferentes composiciones, tendríamos realmente para llenar varios estadios. ¿Sí? Él no compuso ni una nota de sus 4 sinfonías hasta antes de experimentar con las 2 serenatas y con los conciertos de piano. Experimentar qué cosa, la textura orquestal, supongo. O sea, esto excluye lo que ha sido su literatura para piano, su literatura vocal, etcétera, etcétera. Pero digamos, en cuanto al repertorio sinfónico, la primera obra pura orquestal es el Tiempo Opus 56 que tenemos entre manos, del cual hay un gemelo que es la versión para 2 pianos. ¿Sí? Él, hasta antes de esta obra, había escrito solamente las 2 serenatas, que son para ensamble, vamos a llamarlo de esa forma. La más parecida a una orquesta es la segunda serenata, la que está en re, violonchelos, violas y bajos, y ensamble de vientos, pero experimentó con los 2 conciertos. Los 2 conciertos, si los conocen, supongo que sí, son prácticamente 2 grandes sinfonías concertantes con piano. La verdad que el tratamiento que usa Brahms en el concierto de piano, sobre todo en el número 1, es absolutamente concertante. Y después hay momentos como en el segundo concierto donde prácticamente hay todo un movimiento que es un diálogo con otro solista, como si fuera un doble concierto de cello y piano, un gran solo de cello de concurso, por cierto. Para el ingreso al cargo solista de cello siempre van a tener el movimiento lento del Brahms 2. Cuando empieza a componer la primera de las 4 sinfonías, él tardó 10 años en terminar la primera sinfonía. Solo para la primera sinfonía, 10 años de trabajo. Piensen ustedes en sus propias edades y sus propias vidas, qué estaban haciendo 10 años atrás y la edad que tenían. Ese transcurso en el que están hoy estudiando Brahms es lo que Brahms tardó en escribir su primera sinfonía. Con esto podemos concluir por qué el número de sinfonías va en merma en cuanto a la producción, a la vez que es inversamente proporcional a la complejidad del lenguaje, a la creación de la forma y a la duración de las sinfonías. De 104 sinfonías reconocidas para Haydn, vamos a 40 y pico, 41 precisamente de Mozart, que si hubiera vivido más años, probablemente hubiera llegado a las 80, 60, no lo sabemos. Beethoven solo 9. 9 marcó el fantasma de muchos compositores. Sibelius nunca llegó, compuso 7. Schubert nunca llegó. Mendelssohn nunca llegó. Brahms hizo 4. Borja tiene 9. Mahler intenta una décima, pero también tiene 9. Completas, etcétera, etcétera. Salvo Shostakovich, que supera la decena de sinfonías, pero es un caso totalmente excepcional. ¿Sí? ¿Excepcional o decepcional? Excepcional. Excepcional extraordinario. No, por eso, a veces. Es uno de los más grandes compositores del siglo XX. Sibelius son 7. Son 7. Maravillosas todas. Entonces, el punto es que ustedes tienen que comprender que un tipo tan obsesivo por la composición, tan trabajador de los motivos, de los materiales, de la elección de su materia prima a nivel musical, no es raro que haya elegido como primer experimento puramente sinfónico un
trabajando con variaciones le permite, ante un tema sencillo, que ni siquiera es responsabilidad que sea propio, poder experimentar como muy respetuosamente, entre comillas, una especie de ejercicio de composición de todos sus recursos como training para después utilizarlos dentro de una forma un poco más grande. Yo un poco la veo así, esa obra, ¿no? O sea, la vería como obra de arte que es impresionante en las variaciones, que se toca muy poco, lamentablemente, muy poco. En el repertorio la verdad que casi nunca está programada, pero es una obra que nos permite, en nuestra tarea de desandar al compositor y de componer la obra, analizarla y entenderla, encontrar muchos aspectos. ¿Qué hay que tener en cuenta para hacer la variación de algo? El conocimiento muy acabado de aquello que se materia prima, que después se va a variar. Entonces, vamos a describir primero un poco el tema. ¿Sí? El tema, si bien está atribuido a Haydn, no es de Haydn. Es un tema del acervo popular, de la liturgia protestante, es un coral de hecho, pero es el soprano del coral, es la melodía, lo que diríamos la melodía, que Haydn la armonizó, como las melodías del coral de Bach no son de Bach, los corales son de Bach, la armonización de las melodías, pero las melodías no son melodías que inventó Bach, son melodías que el pueblo en el acervo protestante cantaba en el oficio religioso por tradición oral. Entonces, yo no sé, voy a la iglesia, escucho tú, me has mirado a los ojos, sonriendo, lo armonizo, digo, sobre un tema de Diego. No, no es sobre un tema de Diego. De Diego es la armonización, pero la melodía la cantan en la iglesia. Primero esa aclaración, ¿sí? Porque variaciones sobre un tema de Haydn es erróneo, ya de movida el título. Sí, Brahms lo conoce ese tema porque lo toma del coral que Haydn armoniza. ¿Ah? ¿Cómo es la estructura del tema? Hablemos en términos formales. Más fino, más interno. Tenemos. Tenemos una primera barra de repetición desde el da capo. ¿De cuántos compases? 10 compases. 10 compases. ¿Cómo están divididos esos compases? 5 y 5. 5 de un lado, 5 del otro. ¿Cómo son los primeros 5 a nivel dinámico? Bien. ¿Cómo son los segundos 5? Forte. Vayamos a la segunda barra. La segunda barra llega a una doble barra, pero que también es barra de repetición desde ahí, ¿verdad? ¿Cómo es? Escríbanmelo. 17 compases o 18 en el caso de la segunda vuelta. Bien. ¿Dividido cómo? 4 más 4 y 4 más 4 más 3. 4 más 4 Y 4 más 4 más 3. 4 más 4 Y esa la podría separar también. más 3, que ¿dónde pondrían la barra? ¿Acá o acá? Acá, claramente, y esto lo llamamos coda. ¿Cómo es la dinámica de estos 4? Piano, pianísimo. ¿Qué pasa en estos 4? ¿Qué material usa? El de acá, el de acá, el de acá, el de acá. El de la segunda B, que es o sea, del tema A, la segunda parte, o sea que es forte. ¿Qué variante tiene este forte con respecto a esto? La orquestación. Sí. Aparecen acentos, aparecen instrumentos no estaban. Más Bien. densidad. Y la coda de los últimos 7 compases, ¿no es cierto? 7 compases y al final una particularidad que no es solamente una particularidad y ya van a ver por qué. ¿Cómo es el último compás? Tenemos una nota antigua, una notación antigua, ¿no es cierto? Y encima un calderón arriba, lo cual nos está diciendo es muy larga, más allá de cuánto, o sea, ya de por sí una notación que es mayor, ya en desuso, que la redonda, que es nuestra máxima referencia de figura, y encima le ponen calderón arriba. Esto del calderón arriba de la nota, más allá de la nota en sí misma,
va a ser un dato importante al momento interpretativo. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, las secciones son simplemente empieza la oración de cada frase o a veces hay vínculos. Por ejemplo, tira, ta, ta, tira, yararara, va directo. O tara, tita, tira, fa, mi, fa, sol, va directo. Tira, ta, ta, tira, la, tararira, lira, lira. Tarara, tengo un link de, en este caso, los dos oboes. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo técnicamente que los dos oboes sigan tocando piano y no hagan creyendo cuando sobre el momento que están tocando tengo que estar impulsando el forte que va en el uno? No tendría que estar fraseado. Yo era mi pregunta si eso no iba como que me soporte y creyendo. No, porque ya a esta altura si lo quisiera lo escribe. Okay. ¿Se subdividís, Carlos, ahí? Claramente, pulso subdividido, doy el 2 en piano para que el impulso de la salida de los oboes sea todavía en piano, y me cuelgo de los oboes, por decirlo de alguna forma, para en la segunda corchea de sangre estar dando el forte. Entonces, me cuelgo de la anteúltima semicorchea de los oboes. Muy bien, en base a esta estructura, donde podemos seguir profundizando tanto en orquestación como en articulación, como en muchos otros aspectos, por ejemplo la armonía interna o el plan armónico global que tenemos. Si yo tengo esto de... Estoy jugando todo el tiempo con si, mi, bemol, si, mi, tónica dominante con una sol dominante con notas de paso en el bajo, con armonía no es cromática ni por asomo, solamente que hay cromatismo en las notas de paso, pero no hay un criterio de armonía wagneriana ni nada de eso va a pasar después de Liszt. ¿Sí? Es muy claro. ¿Por qué es muy claro? Armónicamente, a pesar de que es Brahms y ya empieza a jugar con un montón de cosas. Porque es variación sobre un tema de qué época? De la iglesia, ¿no? Clásica. Entonces tiene las funciones armónicas de la música clásica, no de la música romántica. No van a encontrar grandes modulaciones por mediantes o cosas por el estilo, ni grandes desplazamientos horizontales de la armonía, porque no lo permite el material primigenio a variar. Ahora, si yo tengo que variar eso, justamente desde la lógica, ¿qué hago? Juego con modificar los parámetros que me plantea el tema. Entonces, va a haber variaciones cuyo punto de contacto va a ser la estructura de compás, alguna relación de tiempo y sobre todo el respetar esta forma. 5, 5, 4, 4, 4 en el medio, 7. Pero si yo quiero variar algo, es bastante lícito que piense que una de las cosas que puedo variar es la forma. Ahí tenemos la variación 8, de la cual hablaremos después más adelante, que me preguntaba. Hay que ver cuáles se remiten a esto y cuáles varían ese aspecto que es el de la estructura formal. Las que se remiten a variar melódicamente o texturalmente, que también es otra posibilidad de variación, pero no modifican grandemente ni la estructura formal ni la estructura armónica, nos permite, cual segundo movimiento de la pastoral, escuchar la melodía cuando la melodía no está explícitamente presente. Si yo hago lo estoy escuchando. Ahora, esto está en dos cuartos. Así como puedo transgredir forma o puedo transgredir tratamiento textural, aún respetando la forma y la armonía, puedo cambiar estructura de compás. Meto una variación en 3 cuartos, meto una variación en 3 octavos, meto una variación en 6 octavos, que es una siciliana. Meto una variación
variación en 3/4 en 1, que es la 8. ¿Sí? Ahí ya tengo 3 variaciones de las 8 variaciones más el final, donde me está transgrediendo el aspecto métrico, incluida la estructura del compás. ¿En qué modo está el original? Modo mayor. ¿Sí? Está jugando entre si bemol, fa, como dominante, fenómeno. Tengo una variación que es el modo menor y que justo coincide con que también, aparte de variar el modo, varía la estructura del compás y convierte en división ternaria del compás algo que hasta ahora era totalmente binario. Y así. Y las dos menores siempre están en 3. Y siempre están entre las menores. Muy buen dato. Entonces, el punto es que para entender lo que no entendemos, lo que tenemos que hacer es primero ver de dónde salió lo que no entendemos, porque nos vamos a dar cuenta que después sí lo entendemos. Porque es modificación de algo. Si yo tengo, fuera de esta otra, un giro, vamos a poner que esto es una clase de composición. Yo tengo el famoso tema infantil de Mozart, ¿no es cierto? ¿Alguien conoce a Dohnányi? Los invito a escuchar las variaciones para piano de Dohnányi sobre ese tema. La gente que no conoce la obra y va con el falso esnovismo de hacerse lo que saben a una sala de concierto, hace que aún en la sala se sorprendan y haya exclamaciones, como si fuera una canción de Rafael, cuando el pianista de concierto, después de un intro de orquesta que es un quilombo, su primer ataque es en do mayor. Después vean lo que empieza a hacer después de todas las variaciones y cómo termina. Entonces, lo que digo es, la gracia de esta obra de Brahms es que con un tema totalmente simple, después tenemos los elementos que hacen que Brahms sea Brahms, toda su artillería de herramientas, hasta que en el final, ya que es de por sí un compendio de variaciones en sí mismo, les dejo a ustedes que cuenten cuántas veces aparece el cantus firmus sobre el cual se hace cada una de las variaciones, porque es una obra de arte el número final. Hay 8 variaciones oficiales cerradas en sí mismo con conductas pertenecientes en forma cerrada a cada variación. Pero después con el tema de ese cantus firmus que se repite solamente en 4 compases, el cantus firmus pasa por toda la orquesta. Y el contrapunto de ese cantus firmus son todas en sí variaciones del tamaño de la cantidad de compases del cantus firmus, una diferente a la otra. Es una cosa maravillosa que en una forma sonata como una sinfonía no hubiera podido desarrollar, porque tiene 2 tiros, a lo sumo 3 usando el desarrollo un poco más libre, pero se lo que hizo el cuarto movimiento de la cuarta sinfonía. Ahí está más parecido a esto, y ahí volvemos a la relación con Beethoven, que uno de los principales recursos era variar sus materiales, y a lo mejor de una cabeza de tema de 2 notas o 3 notas y un intervalo de tercera descendente te mató una sinfonía. Por eso digo, si no hubiera existido Beethoven, Brahms no salió de la nada, o sea, hay una línea directa que viene de la elaboración beethoveniana, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de los tempi. ¿Qué dice el tema? Es un andante. ¿Qué dice la variación 1? Poco più animato. Bien. ¿Qué dice la variación 2? ¿Qué dice la variación 3? Con moto. No escribo un choto, pero bueno, lo tienen escrito ahí. Con moto. Hay una azul allá, capaz eso no es. Que se escribe mejor, gracias. ¿Y qué dice? Muy bien. Desde Beethoven, y cuando nosotros hablamos en su momento de la música premetronómica y cómo se eligen los tempos de la música premetronómica, y pusimos en consideración
generación de ustedes la teoría de las relaciones de tiempo que viene de la música barroca, que hay como un pulso en común entre todos los movimientos, y lo que quiero descubrir es a qué unidad de tiempo y con qué división le damos esa velocidad, pero la velocidad es prácticamente la misma, esto lo conocemos en el siglo III, o lo están usando en su sinfonía de Mozart. Vemos que las segundas palabras que empiezan a aparecer sistemáticamente, sobre todo en Beethoven, allegro con brío, tal cosa apasionato, andante con moto, andante moderato. Bueno, palabras que van complementando o suplementando la palabrita, pero la palabrita objetiva del tempo es andante, allegro, allegretto, presto, lo que fuera. Acá está puesta acá y está puesta acá. En lo que está en el medio no hay absolutamente ninguna palabra, son todas segundas palabras. Un poquitito más que esto, más rápido, más bla bla. Pero si yo tengo dos vertientes, una al objetivo, ¿cuál es la primera indicación que aparece? Andante. Ninguna de estas me la contradice, me la complementa. Y acá vuelve a aparecer la palabra andante con algo, que es que Con moto. yo no puedo obviar que nunca me moví del andante, y que si esto es un andante, esta es un poquito más rápida, esta un poquito más rápido, esta un poquito más rápido, pero todavía sigo estando andante, y recién aquí me aclara que este andante es con moto. Yo no puedo pensar el tempi de estas tres que están en el medio como algo independiente y cerrado en sí mismo, sino también con de alguna forma una referencia de relación de tiempo. Porque... Una pregunta. Sí. Cuando dice con moto en la tercera, Sí. ¿se refiere a andante con moto o es un adjetivo sobre el primer tempo? Eso es lo que estamos tratando de pensar juntos. Hay una segunda cosa que me lleva a lo que dice él. ¿A quién me tengo que remitir yo para estudiar o entender una variación? Lo vamos a decir hace un rato. Al tema. Entonces, si a mí no me puso adagio, allegretto, presto, y lo único que me está poniendo es indicaciones que son más de carácter que de otra cosa. ¿Cómo termina la estructura rítmica, no melódica, rítmica de manos de lo armónico, si quieren un poco más de data, de la coda del tema? ¿Cómo empieza la variación 1? Igual. Puede haber una gran diferencia de tempo cuando en realidad lo que me está diciendo Brahms es que hay una continuidad de la conducta de lo anterior. El più animado, que quiere decir más animado, no muy. Più es más, no es molto. ¿Sí? En la percepción auditiva, ta, ti, ta, tira, la figura más breve es una semicorchea de paso en los oboes, o la corchea. Después son todas negras y blancas. Y ahora tengo, de golpe, tararira, larira, larira, larí, y encima polirritmia con lo binario. Tarira, ira. Toca por favor, Florcita, el inicio del tema, nomás los primeros 5 compases. Toca la variación. Ya la percepción auditiva de la figura breve con la polirritmia genera el plumoso que me está pidiendo. Yo puedo hacer un poquito más rápido, pero lo tengo que hacer dentro de una coherencia de que hay una continuidad entre las columnas rítmico-armónicas del final de la coda y cómo eso Carlos, engancha.
Te hago una pregunta. Sí. ¿Viste esta nota larga donde termina el tema? Ahora vamos a eso. Porque ahí pasa algo. Ahora vamos a eso. Ok. ¿Qué es lo que pasa con esa nota larga? Miren el final de cada número a partir de la variación. ¿Cómo terminan todos los números? ¿Hay alguno que tenga calderón? ¿Que emule esa nota larga con la que finaliza el tema? Algunos tienen que hacer sobre el silencio. Sobre el silencio. Sobre el silencio. No, sobre la barra. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir si yo pongo como final del tema el calderón en la nota final y encima lo refrendo diciendo que es una cuadrada, una longa o lo que corno sea la nota final? Y después nunca más ocurre esto y sí me pone algo que es totalmente atípico en la escritura de la época. En la música contemporánea puede existir, pero en esa época no. Que es un calderón en la barra. ¿Qué me significa? Que entre el final del tema y la variación 1 no debe haber pausa, es ataca. ¿En qué tengo el indicio? En que después, cuando quiere pausa entre variaciones, me la pide. Si se tomó el trabajo de escribir que en cada barra de cada variación hay un calderón antes del ataque de la otra, quiere decir por oposición que cuando no lo hay, una vez que terminó, lo eterno que yo mida esa nota automáticamente va. Pero después hay otro factor de análisis que me da la verdad, que me lo confirma, que es la conducta. Pam, 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 stop. Acá terminó el material. Y aquí empiezo yo. Pam, pam, y todo el rollito. Por lo cual, la relación de la variación 1 es muy directa con el final del tema, porque él inicia la variación 1 con una conducta derivada directamente de la continuidad de la cosa. Pero Carlos, es un esmorzando. En realidad viene, ¿no? Con más razón. Yo iba a preguntar, ¿No será que el più, no sé qué, mozo vivace simplemente como si era tempo primo? Vuelve tempo primo. Bueno, Claro. ¿estamos? Es una teoría, ¿eh? Van a escuchar el 80, ni siquiera el 50, el 80% de las versiones grabadas en la variación en Haydn, donde la variación 1 empieza a una velocidad totalmente inadmisible desde el análisis, pero además peor. Ponele que la tomamos como un número en sí mismo y empezamos pum, pum, ro, 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 ro. Empezó Brahms. ¿Pero a qué me obliga esto? A que yo después en la variación 2 y en la variación 3 tengo que bajar el tiempo, porque si no me queda la variación 4 más lenta que las variaciones anteriores. Y lo que Brahms me está escribiendo es que la primera es un poquitito más y que si quiero desde el análisis, por lo dicho, casi sin modificar el tempo, tengo en la figuración interna dado el più animato, además dice più animato, no più mozo, più vivo, es una cuestión de carácter, de que fluya, ya está en la polirritmia. Più vivo, carácter, más vivo, está dado no habla de tempo, ¿sí? Con moto, un poquitito más llevadito, andante con moto, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quiero decir, hagan lo que quieran. Ustedes el día de mañana no van a tener un profesor al lado que les dé sugerencias o lo juzgue o les diga esto está bien, esto está mal. Es su criterio interpretativo. Lo que no pueden es no hacer este camino cuando toman una obra. Esto es lo que me interesa de la clase. Porque yo tengo que pensar la música. No es, porque George Sell la hizo así, yo copio los tempos. Porque Bernstein la dirigía así, copio los tempos. Porque Abbado no. Porque el tipo elige algo en función de todo un pensamiento que surge de mi cultura musical como puente hacia tratar de entender la cabeza de Brahms cuando lo escribió. Esa es nuestra tarea. Si nuestra cabeza no está a la altura de la cabeza de Brahms, nunca vamos a entender lo que Brahms quiso decir. Y para tener la cabeza de Brahms, wow, que tenemos que rompernos el alma para estudiar, para entenderlo, ¿no? Entonces, guarda con dejar librado a la influencia exterior algo que tiene que ser totalmente al revés. ¿Sí? Ahora, si alguien dice, mira, la barra
con el calderón me implica que termino un número y el otro número es historia de otro costal y yo me remito a atribuirle magnitudes metronómicas a lo que a mí me parece que dice la partitura y que cada uno de los movimientos, vamos a llamarlo en esos términos mal expresados, cada uno de los números de las variaciones tiene un tempo independiente del anterior, también es válido. Pero entonces yo la pregunta que hago es, pero entonces no es un tema con variaciones, son números inspirados en un tema. Pero acá está diciendo variaciones sobre el tema de Haydn. Entonces yo no puedo dejar de tener como referente el tema de Haydn, que es un andante. O sea que te lo engancho con lo de la clase anterior, que decía, si tuviéramos a Mozart, ¿no? Un solo tiro. Nunca salió la pregunta. No, pero, privado hace un rato. pero lo engancho con esto, porque yo la pregunta que pensé es, tocalo. Claro, ¿cómo lo pensás? A ver, Tocalo, no me digas nada, tocalo. Sí. Y acá es la misma. Y yo mañana me lo encuentro también, porque vino de vacaciones a la tierra, y le digo, tócalo, y lo va a tocar diferente a como lo tocó hoy. Probablemente. Y pasado mañana se lo encuentra Walter y lo va a tocar diferente, Es el como lo harías vos claro. como director. Claro. Lo que no va a cambiar es el criterio de las proporciones. Claro. Pero el copiar, no. ¿Sí? Ahora, insisto, hagan lo que quieran. Yo les marco un camino. Para mí, entre el tema y la variación 4 hay una unidad que es muy gradual, una un poquitito más rápida que la otra. Y aún en la 5, en la 6, en la 7 y en la 8, siempre hay algún vínculo que tiene que ver con lo anterior, que es el tema, siempre. Tanto en la estructura como en transgresión de la estructura o de los elementos. Es más, si yo voy a una variación como la 8, que por el tiempo que me pide va en 1, por lo cual sí o sí tengo que periodizar, y la periodización me va a llevar ¿a qué conclusiones? A la forma. Sí, Y me va a decir, si yo tengo, al principio por ejemplo tengo 5 y 5. Si yo lo escucho, no lo voy a escuchar. Pero si lo veo, está muy claramente, pero después ya no. Después de 5 y 5 y 5 y 5. 5 y 5 y 5 y 5, cuando había 4, 4, bueno, ¿no es cierto? Entonces, pero a la vez, si yo sé que ahí me modificó y tengo claro cuál es la estructura nueva, yo me meto en la estructura nueva en la cabeza y me baso en eso para cómo lo dirijo. Es válido pensar, yo lo pensé más como 3 más 2. O sea, 5, pero... Sí, con una división interna. Con una división Perfectamente lógico. Ahora, el tempo. Yo tengo una que es aproximado. Sí. Después tengo ya va la segunda vez que tengo un ternario. Sí. Bueno, no es descabellado pensar. La variación 7 es fácil de elegir el tempo, porque independientemente de lo que me diga Brahms o de la relación con lo anterior, Brahms elige una forma de danza para componer. Sí, es una siciliana, por lo cual si sé cómo es una siciliana barroca, ya tengo el tiempo de la variación 7. Es descabellado pensar que la variación que sigue la variación 7, el pulso es igual al pulso, o sea, medio compás de la variación 7, o sea, una negra con punto, es igual al ternario de las 3 negras, a la blanca con punto. Por lo cual, lo que toman. Está bien, puede ser, si el objeto lo puede tocar, pero no es eso. Porque a la vez es variación de tararata. Si vos me decías, es variación de tararata, tira, yo entiendo, tira, pero es tirarata, tira. Tiene que haber una relación de tiempo con el referente que siempre es el tema. Entonces, por mí, la cosa es así. Vamos de capo. Si yo estoy tomando esto como tema, vamos a la variación 1. Sobre esto pienso apenitas
y solo por respetar qué dice Poco Più, lo muevo una comita, pero me quedo casi en el mismo tiempo. Ahora, tengo una variación del canto y un contrapunto. ¿Es lo binario o lo ternario lo temático? Lo binario. Sí, señor, categóricamente. Y pero aparte, lo binario es una parte de... Bueno, pero ¿qué está escrito en la dinámica? ¿Qué indicación tiene lo binario? Tiene acento. ¿Pero qué indicación tiene? Piano, mezzo forte. Piano. ¿Y qué indicación tienen los tresillos? Piano también. Y al segundo grupo de 5, mezzo forte, pero también los tresillos, mezzo forte. O sea que me está respetando la macro. Los primeros 5 menos volumen, los segundos 5 más. En vez de hacer piano forte, hace piano mezzo forte, pero siempre está respetando ese criterio. Pero no me está ecualizando la música. ¿De quién es la responsabilidad de ecualizar dentro de la escritura mezzoforte general cuál es el que está en relieve y cuál es el contracanto? Nosotros con el entendimiento del lenguaje. Si nosotros entendemos que lo ternario es no el acompañamiento sino la melodía, y que ¿por qué lo elijo? Porque justamente como es un poco pimoso es lo que me da más la sensación del pimoso y lo privilegio, que sería una falsa interpretación de algo coherente. ¿Me siguen lo que quiero decir? Yo hago mierda a la obra. Claro, Carlos. Porque eso, tiroro, riroro, riroro, y no me va a ningún lado. Pues está ira, 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 rora, ira, rora, rora, ya, pam, toro, toro. Por lo cual, técnicamente hay, ¿cómo se llama composición esto? Cuando un grupo hace el tema y después cambia o el registro o directamente el instrumento. Son tocadas, ¿sí? Entonces, yo tengo que lo presenta la cuerda aguda y el contracanto está en el grave, y en los segundos 5, vamos a llamarlo antecedente y consecuente, por la armonía, vamos a la dominante y la tónica. Entonces, tengo que el consecuente tiene la melodía en el grave, o sea, me troca el registro, y entonces el firuleteo de tresillo, que es el contracanto de ese contrapunto, tiene que estar en segundo plano, por lo cual en la práctica, si yo quiero que suene piano la melodía, tengo que poner pianísimo los tresillos, y si yo quiero que suene mezzo forte la melodía, tengo que poner mezzo piano los tresillos. El tema de la ligadura de todos esos compases, se supone que eso es Buena pregunta. Aquí vamos a entrar en un tema ya de movida, en la primera cosa en la que le mete mano Brahms, en la primera versión 1 de su primera obra sinfónica. Una pregunta. Si son ligaduras de arco, son ligaduras de expresión. ¿Y qué arco le hago por ende adentro? ¿Y cómo parto esa ligadura? Si yo tengo una fila de 22 primeros violines, como la Bolívar, y hago el arco original, es maravilloso, porque sale un piano extraordinario con la densidad de la cantidad de gente. Si yo tengo 6 monos como lo que tengo acá, es absolutamente imposible sostenerlo aún en piano, porque no alcanza para que suene. Entonces tengo que deducir que los cambios de arco, y aquí entro en un mundo nuevo a partir de aquí, si son para que sean audibles, cosas como molas o como desplazamiento de lo temporal, de Brahms, que es el primer especialista hincha pelota, o yo tengo que disimular a propósito como parte interpretativa de las decisiones, porque tengo que respetar una gran ligadura donde como no tengo una rotopercutora que se recicle y tengo que ir para arriba o para abajo para compensar, pero tengo que hacerlo ir como que no cambie de dirección del arco. Y aparte hay un creciendo al final. Absolutamente. Entonces hay que decidir qué arco ponemos para que se respete la ligadura, pero para que a la vez mecánicamente eso alcance y se pueda hacer lo que está escrito. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo, estamos con la cuestión tempo. Después vamos al otro. ¿Sabes si tocaba instrumento de cuerda o era pianista? No, era pianista. Era pianista. No sé si tenía conocimiento, probablemente sí, si no preguntaba. Pero en todas las sinfonías la gran disyuntiva son los arcos. El concierto agarran el último movimiento de la segunda. Mírenlo si tienen la posibilidad de bajarlo y se me lo quedo acá. Ahí termina el arco. Yo no digo que hagan ta, ra, 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 ra,
ya sería como muy exagerado, que por lo menos arco cada 2 compases, si no es imposible hacerlo. Pero y le va a faltar 3 compases en una ligadura. Claramente no es una ligadura de arco, es una ligadura de expresión. Después verás cómo, según lo que se llama la fenomenología de la música, a dónde te conviene poner los cambios de arco. Tema de eso otro día. Tema de otro día. Ya vendrá. Ahora, sigamos con los tiempos para ordenarnos. Si yo tengo pum, pum, tari, ro, ri, ro. Bien, vamos a la variación que sigue. Vivo de carácter. Aún si no muevo el tiempo. O, do. Podría ser, inclusive está un poco rápido ya. ¿Tá? Después, tengo con moto la hasta ahora variación más parecida al tema. Primero, porque que me lo plantea se lo obre melódicamente, por lo cual me remite al timbre. Y después que me vuelve a trabajar en valores largos, corcheas y negras igual que el tema. ¿Sí? ¿Qué pasa con la forma? Son 6 más 4. Son 6 más 4. Siguen siendo 10, pero la división interna ya cambió. Más larga la primera frase. Ya cambió. ¿Se entiende? Entonces, vayan estudiando de esta forma las variaciones. Vayan estudiando de esta forma las variaciones. Esa es un poquitito la idea. Y encuentren qué es indicación de tempo o qué es indicación de carácter sin necesidad de mover el tempo. Porque ya el movimiento está escrito por Brahms. Último indicio. Vuelvo a citar, por ejemplo, Segunda Sinfonía. Fenómeno. Antes de la letra A, es y cuando empieza la primera variación del primer tema, yo tengo tiro de los trombones. Eso es exactamente una miola, una ampliación de la forma. De tirara en negra, me lo hacen blancas. La percepción son 3 compases de 2/4. Tirari, pero está escrito sobre tirari. Tengo que ralentar. Es lícito que haga tirari. Está escrito, si está escrito y no me puso en una época donde pone ralentando, almorzando, retardando, acelerando, bla bla bla, y me lo escribe con la figura, quiere decir que ya con la figura está la proporción del tiempo. No lo hagas vos, te lo hago yo. Pero en esos casos sentís que es una miola expresiva, no hay que marcarla como miola. No, hay que marcarla sobre el esquema, si no lo que están contando no sabes dónde están los compases. Si yo soy trompeta me perdí. Pero yo estoy preguntando que en ciertos casos la miola hay que marcarla rítmicamente. Pero en este caso... En este caso es en el carácter en el que viene la música que es expresivo. Pero no sé qué hora es todo esto. Pero... nada. Vayamos a la práctica. Yo con ver el tema y 2 o 3 de las variaciones iniciales hoy me quedo tranquilo. Y me gustaría ver, en todo caso, después de que vean de la 1 a la 4, de la 5 al final en una próxima clase. O sea, para la próxima vayan agregando, pero ¿qué pasa? Vamos, Oli. Hagan apuntes de estas cosas, ¿sí? Porque... porque está escrita elaborada. No, está escrita toda de derecho. Sí, sí, derecho. Ahora igual vemos algo de la chiquilla. Hola, buen día. No que me pongo mi dedo de oro.
presente que la cuerda que toca ahí, ¿quiénes son? Solo la cuerda grave toca pizzicato. Porque la primera dificultad que tenemos ahí es que la melodía, como es un coral, y encima lo toca un cuarteto de viento, más los cornos, a veces las trompetas en la segunda parte, complementando notas de armonía, es totalmente tenuto y legato. Pero yo tengo que tener mínimamente una fila de 8 chelos como chica para esta obra, más mínimamente 4 o 5 contrabajos, plum, plum, Lo que dices que plum. esto está como muy... Está todo el tiempo legato. liviano. No, está todo el tiempo muy legato, y si bien se puede tocar perfectamente porque es un tempo fácil y no es... Sí. Llegado el caso de trabajar en tu gesto, que se vea en tu gesto que hay pizzicatos, necesitaríamos ver cómo se logra que el gesto incorpore el pizzicato sin convertirse en algo que por hacer el pizzicato deje la otra conducta que es la más importante. O sea, no es algo que tenés que cambiar de cómo lo dirigís, es algo que le tenés que agregar a lo que haces, pero sin dejar de hacer lo que ya haces. Quizás Oli utilizar el pizzicato en esta mano y ir generando, por ejemplo, fraseo con la otra. Es una opción. Está muy bien, las entradas están muy bien. Está perfecto lo que ya haces. Una pregunta, porque tal vez el forte no Es muy chiquito. es muy chico, pero me parece como que es algo íntimo, no sé si... No está mal, algo un poco no está más. mal. Por eso no te lo corregí. Sí, lo que te debería decir del forte es que, por ejemplo, podría estar escrito lo que está escrito con las trompetas o podría no estar escrito y tu dirección de armonía. Ok, sí. Porque tenés ta, ti, ta, este es el forte, ese 1, ese impulso para que en el 2 las trompetas hagan pa, pa, y es la primera vez que entran en toda la obra. Sí. Entonces, más que se vea más grande o más proporcionado, el forte lo que me preocupa es que en la dinámica en que dirijas los segundos 5, las trompetas no existieron. Ok, sí. ¿Sí? Carlos, te hago una consulta. El compás 2 dice tenuto. Sí. Eso se supone que es más con raya. Es articulación, raya, claramente. Pero el tema es que el pizzicato... El tema es cómo interpretar. No, el pizzicato no. No podés, obvio, pero ¿marcás ese tenuto o lo pensás? Lo pido. Lo pedís. Lo pido. Yo puedo tocar. El tema es dónde aparece el tenuto. Aparece sobre las negras. Sobre las Lo negras. que me está diciendo es tocar los valores completos, porque lo que no quiere es que pase esto. Lo que quiere es. O sea, Quizás esto, ¿viste? Lo que yo digo, es con la mano. Lo que pasa es que al dirigir ella como lo está dirigiendo, que es bellísimo, está implícito el tenuto. Nadie dudaría que esté neutral. El problema es que abajo va a tener brrr, 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 porque es todo tan tenuto que no tengo la precisión de los pizzicatos. Lo que inventes vos que pueda mostrarme que eso está en tu pensamiento. No lo pienses, que lo que sale. A ver, vamos de nuevo. Ahí hay un poquito más de intención ya. Y ahí me faltaron las trompetas, por ejemplo. Es un buen lugar para que vos uses esta mano. Dame el cuarto compás. Eso. Colgate de vos misma. Sí. Tu mano de la batuta pasa a buscar a esta que es la que le dedicas a las trompetas. Esta dirige lo general y esta dirige lo particular. Son dos tipitos que están en Me la pareció un poco más. Sí. Tal vez el gesto ahora. El gesto del pizzicato como acá. Acá. Claro. Todo el tiempo. Porque está viendo el pixelado que tal vez está. El problema es que este. podrían mezclar y. Lo podés complementar y no Sí, tratar no de sé. todo el tiempo estés escribiendo. El punto es que dame solamente como lo tenés escrito acá. Sí. Claro. Acá hay silencio para ellos, es negra, silencio de corchea. Pero no importa, porque a los efectos están.
si la cosa fuera así, perdón, tocá ahí 2 negras en vez de ahora como ejercicio, tocá aquí sobre el tierra, que es innatural. Si fuera esto, estoy haciendo una modificación, solo los pizzicatos. Tocá solo desde la cama, pero desde la cama. Si quieren, si desea, ¿qué hizo ella diferente a lo que está escrito? Que está así. Exacto, pues. Eso es lo que ella tiene que marcar. Yo le pedí a propósito a ella que haga la negra. Justamente para. ¿Sí? Pero el punto es que si yo hago esto todo el tiempo, no acuso que hay un cambio rítmico. Entonces yo tengo tic-tac, pam, pam, ahí sí o sí tengo que activar. ¿Se entiende? O sea, yo proporciono una por sobre otra conducta cuando necesito requerir a un grado de necesidad que me justifica que yo haga un poquito más de eso. Al original, ¿no? Entonces. Bravo. Otro más. Cerra la frase y respira tranquila. Aguantamos un cachito, vos estás bien. ¿Quién toca en esos 4 pianos? ¿Quién? ¿Quién? Oboe 2. Y después oboe 1 en el segundo compás. Yo como público, ¿merezco escuchar 2 sonidos diferentes de una misma línea? No. Es un problema de los oboístas, de cómo Brahms se lo distribuyó. Yo tengo que escuchar sol, fa, ta, ta, ti. Fa, mi, fa, sol, sol. ¿No? ¿No? Entonces, el punto es que estos 4 tienen una melodía continua. Solo que yo sé que debo trabajar en función de que si tienen sonidos diferentes o articulan diferentes. Por ejemplo, en el tren de lo del tenuto, hago que el primer oboe me hace las 2 corcheas así. Ti, y el primero, en el segundo compás, toca tari, ta, ta, o al revés. No puede ser. O las 2 corcheas son staccato, o las 2 corcheas son tenuto. Pero aunque lo toquen distribuido en 2 personas, esas 2 personas tienen que tocar haciéndome percibir a mí que es el primer oboe que está tocando todo el tiempo o que es el segundo oboe que está tocando todo el tiempo. Entonces, a mente que yo debo mirar a alguien que nunca tiene un solo, que tiene un compás de gloria, ti, porque son 2 entradas, porque son 2 tipos, a la vez con mi oído tengo que estar atenti a que si ellos no se avivaron, yo les pida que articulen con el mismo sonido. Lo cual implica la segunda nota, el segundo compás del segundo oboe, ¿qué hace? Tiene una blanca. Tiene una blanca. Estaría bueno que haga ti, ta, o tiene que hacer ti, ta. No está escrito esto. Sí está escrito. Si son músicos y lo saben leer. Pero no está explícito, digo. Entonces, si yo tengo que hacer que haya una resultante, tengo que hacer que el segundo oboe, cuando dejó de ser primer plano, no interfiera con el que toma el primer plano, porque si no obligo al primer oboe a tocar más fuerte que el piano que me dejó. Porque hay 2 personas sonando antes había una sola. Todo esto hay que hacer con esta estupidez de 2 compases facilísimos. Pero ¿y por qué entonces se lo pone al segundo oboe? Porque lo escribe así. Andar al cementerio y discutíselo. ¿Qué digo con eso? Lo escribió así. Lo escribió así. Claramente no es una opción para nosotros. Lo sería si tuviéramos una orquesta juvenil, con él. Tiene que hacer un arreglo. Igual si en una orquesta juvenil no programaría la presencia de ¿no es cierto?
Pero digo, bueno, tengo un segundo oboe muy choto, entonces lo reescribo y se lo hago todo al primer oboe. No es tan común que ocurra. Pero esta excepcionalidad a mí no me puede pasar desapercibido. Porque el problema es que yo lo estoy dirigiendo como que hubiera un solo oboe. Ahí mirás mal. Y no es un solo oboe, es el segundo y después es el primero. No es tirirororiririri, porque yo escuché oboe. Es un tipito que toca y después es otro tipito el que toca. A mí me quedó una duda igual de los primeros 10 compases de los tenutos. Sí. O sea, está bien, dijimos que es el valor completo de la negra, pero ¿cómo es la negra? Porque venimos de una corchea, de esa corchea que más o menos, no quiero decir destacato, pero son bastante articuladas y esta negra tiene que ser igual de articulado o es más chamanchada. No, es tenuto. Igual que ser tenuto no quiere decir que no sea articulada, son dos cosas diferentes. Pero no tan sueltas como la corchea del primer compás, digamos. ¿Y quién te dijo de las corcheas? No sé, Compás son sueltas? Esa es tu interpretación. En el primer compás no te pone nada, te pone corcheas. Si te hubiera puesto puntito arriba de las corcheas, yo te creo, pero no los hay. Lo que no hay es ligadura. Entonces, si a mí me ponen en las dos negras es tenuto, infiero que todo el contexto es tenuto, salvo que yo decida, como director, decir, bueno, como solamente me pone tenuto en estas, todas las otras que no me dicen nada son expresamente cortas y staccato. Entonces toco ta, 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 ta. ¿Eso es coherente? No. Entonces, hay un punto donde no es cuestión de análisis, es cuestión de sentido común. Es un coral. ¿Cómo cantaría la gente? Vamos a ponerle letra, porque el coral tiene letra. ¿Sí? ¿Cuánto está el chori? ¿Cuánto está el chori? Soy tartamudo. Tengo un problema neurológico. ¿Cuánto está el chori? No. ¿Cuánto está el chori? Ahora, si digo, ¿cuánto está el chori? También tengo un problema. Entonces, ¿cómo lo cantaría la gente? ¿Cuánto está el chori? Esa es la articulación con que la tocan. ¿De dónde sacamos que las corcheas son staccato? Porque están sueltas. Si las quiere staccato, le pone un punto, le pone una cuña. No le pone nada. Entonces, guarda con suelto igual a staccato o suelto igual a articulado. No. ¿Quién me dice si es staccato, si es más articulado, si es menos articulado? El contexto. ¿Qué es lo único que sí es puntual y suelto? Y a propósito por contraste. Porque no me hace esto. Me hace. Los pizzicatos es lo que va corto. ¿Se entiende? Entonces, cuidado porque a mí me encantan las preguntas de Santi porque me dan pie a todo un desarrollo. Justamente esto que yo desarrollo a partir de la pregunta es lo que ustedes, cada uno que es intérprete de algo, a un intérprete de un instrumento individual, como el caso del piano o de cualquier instrumento, antes de encarar la ejecución de la obra que tienen en partitura delante de la tele. ¿Por qué? Porque la partitura va a dar un montón de datos concretos, alteraciones, tempo, notas, figuras, matices, articulaciones. Pero después hay un montón de información que no es explícita, pero que tiene que ver con cómo yo sigo leyendo lo que no tiene una palabrita nota por nota para decirme, bueno, acá se hace así con el dedito, acá lo pones de costado del dedito, ahora lo pones con más yema o con más... No, eso lo tengo que descubrir yo. Y eso es la maravilla de nuestro trabajo. Que Oli tiene la misma partitura que tiene él, que tenés vos, que tenés vos, que tenés vos, y cada uno encuentra cosas diferentes. Ni siquiera es importante la respuesta, o cuál es la respuesta más correcta de varias respuestas. Lo terrible es que no se hagan las preguntas. ¿Sí? Pongamos que este coral es en coreano. Yo ignoro cómo se dice buen día en coreano, pero me suena más como nasal y agudito. Entonces, la articulación en coreano me saldría diferente a como me saldría en un idioma latino, porque
no, 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 oh, no, no. Lo sentiría todo más suelto y separado, ¿no es cierto? Entonces, si yo le dijera, tóquenlo en coreano, así no me que me van a echar por insano, digamos, tendría que decir, vamos a hacerlo como ejercicio, ¿no es cierto? Entonces lo tocamos en ponticello con trémolo. Y por qué no, ya convertí el sonido. ¿Y en italiano? En italiano, como lo estamos haciendo. Ah, sí. Por ahí con alguna doppia consonante. Mi piace la pizza. Entonces ahí sería ta, como le gusta a Santi. Pero se entiende, pero son cosas que si ustedes no se lo plantean, se limitan ustedes como intérpretes, porque tiene que estar un poco de mente para dedicarse a la música, porque es un lenguaje que deja un montón de ribetes a la responsabilidad de quien lo está interpretando. Entonces, todo elemento del cual ustedes se puedan asir, ahora hablando muy en serio, para inspirarse en ver cuáles son las posibilidades y quedarse con una de ellas, aunque sea con una verdad parcial, es importantísimo como proceso, porque si no es, yo muevo la manito y esto es responsabilidad del músico, y estoy en el medio de un ensayo, con los 75 tipos mirándome, y el segundo boe me pregunta, ya que tiene un compás de solo, maestro, ¿cómo quiere que lo articule esto? Y yo jamás lo pensé. Y quedo guitarreando desautorizado delante de todo el mundo. En cambio, le digo, mire, a mí me gusta de esta manera. ¿Ve cómo usted mismo toca la sexta en el primer compás? Bueno, cuando queda solito, tóquelo de la misma forma y se acabó. Es más, cuando empieza el primer cuarteto, me hacen ya paré. Ya paré. No, sílaba blanda. Y de hecho con acumulación a la nota larga. Pam, pam, pam. No retórico. Tiriram, tam, tam. Si ya lo marqué ahí, después cuando aparece fa, sol, fa, no va a ser ta. Porque ya se lo corregí en otro contexto. Y entonces genera un código donde con una indicación ya di todas las indicaciones implícitas cada vez que aparece esto en el transcurso de la obra. ¿Se entiende? Ahora, lo que yo no puedo hacer, bajo todo concepto, es, después de la barra, el fa, sol, fa. Y nunca yo me enteré que me tocan dos tipos. Entonces, de hecho, lo peor que puede pasar, ¿quiénes están sentados juntos? Primero voy, segundo voy. Yo jamás la vibré. La tengo aprendido de oído, miré la partitura ahí por arriba, no le di pelota, o me dediqué a la variación 8, y entonces esto me lo veo a primera vista, aquí lo miré, y hago así. Y ella toca fa, sol, fa, y me tengo que encapuchar para salir del teatro, porque de la vergüenza y del ridículo no se muestra. En cambio, si yo terminé, tira, ta, tira, la sabe. Guárdalo. Justo en ese lugar. El fagot tiene suelo. Sí. Pero el contra y el corno, toda compases ligados. ¿Cómo resolves eso? ¿Lo igualás o...? Veo el contexto. Si es igual la parte, o sea que el plano es igual, notas. lo hago igual. Si hay otras notas o hay articulación de notas, lo cambio. Sí, lo que hago es elaborar las otras notas que son tenuto, son un poquitito más articuladas. O sea, si tengo que formar un plano resultante o tengo un factor de contraste del plano. Okay. Si son dos elementos, es uno solo, constitutivo, ¿se entiende? Y entonces ahí voy, en casos como este, buceando y tomando decisiones. Es muy interesante el trabajo, ¿verdad? Lleva mucho tiempo. Yo realmente admiro, ha salido en los últimos años, yo pensé que el límite había sido Gustavo Dudamel. Y después de Gustavo Dudamel, cuando empezaron a salir todos estos chicos, la mayoría alumnos de Pamula y demás, que en el caso de Tarmo, de otra
gente que dirige, como hacen estos tipos para dirigir todo este repertorio con 20 años o antes de los 30 años, encima dirigen mucho a memoria. Tengo una fantasía que es conversar con ellos con la partitura en la mano. Porque yo estoy seguro que si hubieran nacido en una época donde no está el disco, se estarían viendo los verdaderos pingos en la cancha. Nacer en una generación donde yo me la aprendo de oído con 38.000 versiones, que las escucho todo el día, hasta que me las meto de memoria, pero de memoria como resultante de memoria. No como que yo sé las notas de cada compás, los números de compás, las articulaciones, de memoria de verdad. Porque si la memoria, me acuerdo de la obra, cómo sigue, pero te paro y te digo, ¿qué dice el segundo clarinete? Y no tenés una puta idea, no es de memoria. Es de memoria de la musiquita resultante. ¿No es cierto? Entonces quiero ver si realmente la saben. Quiero realmente saber si la saben. Porque no hay tiempo físico, si hay un trabajo serio, por más genio que seas, de saberse todo el repertorio de memoria cuando los Scholti, los Bernstein, los Furtwängler jamás dirigieron una obra de memoria ni a los 70 años. Entonces, ¿no será que es una moda de ver quién la tiene más grande? Entonces, como fulano, como Vado dirigía todo en memoria, yo no puedo ser menos que Vado y tengo que mostrar virtuosismo. A ver, tener la partitura delante no es ninguna deshonra, no quiere decir que no conoces la obra. Una cosa es que tengas la partitura delante porque te sacan la partitura y no sabes lo que sigue al compás siguiente, lo cual implica que tampoco estás dirigiendo aunque tengas la partitura delante. Pero digamos, dirigir sin atril no es una muestra necesariamente de buen intérprete. Entonces, yo creo que, digamos, el trabajo serio del director de orquesta no es saber cuántas obras grandes dirijo, sino que lo que dirija lo haga bien. Que más puede ni siquiera ser de gusto compartido de otra gente la versión que yo elija, pero yo no puedo defender la versión. Yo puedo decir, yo soy un profesional, yo elaboro que el tempo de esta obertura es tal tempo porque está describiendo tal cosa, como hablábamos hoy con el Rossi. Que hay otras lecturas, las hay. Si yo de todo lo que tengo para ver en un tema con variaciones, me cago en lo fundamental que me tengo que prestar atención, que es el tema, es el referente, y solamente lo que veo de la variación 1 que dice poco pío en mato, y empiezo la variación 1 con mi criterio de poco pío ni mato, sin referenciarla con nada previo ni nada posterior, es válido, lo puedo hacer, pero no es correcto. O sea, ante alguien que sabe, la ignorancia no pasa. Ante ignorantes, el ignorante con pretensión pasa como que sabe. Casi escribiendo lo que vamos a hacer. Vamos. Tomo del compás 11, pero como repetición. Dale. Así. Buenísimo.
pregunta. Decime. O sea, está mal porque que le haya prestado atención a las cuerdas. No, el tema es a quién de la cuerda le prestas atención. Porque entra el contrabajo, sí. El punto es que vos tenés dos cosas. Primero la que dijimos en este contrapunto polirrítmico que hay de 2 contra 3, de privilegiar lo que es binario como melodía. Pero lo binario, la segunda parte está en el grave, vos seguís mirando acá. Esa fue la corrección. Lo segundo, contrabajo con contrafagot también y demás, hace por todo el final del grave. Yo, de alguna manera, o con la mirada o con la respiración, si es para el contrafagot o qué, lo haría. Pero no hay nada que esté mal de lo que estás haciendo. En la primera vuelta me interesaba más el canto de las cuerdas. Sí. Eso, no sé cómo explicarlo, no sé. Y en la segunda vuelta le presté atención a... Está bien. O para variar. Yo lo que pienso es que no hay una diferencia sonora ni debe haberla entre la exposición y su repetición. Sí puede ser que vos aproveches que va 2 veces cada cosa para que te conectes con gente que la primera vez como privilegiaste, pero lo que tenés que tener cuidado, Oli, es que eso no se interprete como que vos pretendés otro resultado. ¿Entendés? Porque en el piano no lo vas a notar nunca, porque el piano está reduciendo todo. Pero cuando tengas a la gente real, si yo me conecto solo con la cuerda y la segunda vez me conecto solo con los vientos van a creer que vos querés que la segunda vez toquen más ellos. Ahí lo expreso verbalmente. Yo no diría nada, yo dirigiría lo general muy claramente y después cuando hay algo particular, conecto con eso particular en el momento en que se produce. Yo creo que acá hay una simple cosa. Primero el ataque de los que marcan el pom, 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 esa especie de columna rítmico-armónica. Después, tarirarirarirara, la parte aguda, que no quita que yo no esté con una neurona en tirararararirarara, o lo que tocan notas largas. Después sé que a partir del compás 6, toriroriroro, por cierto un poco más fuerte que antes, mucho fuerte, y que yo esté de este lado no implica que los que antes habían tocado la melodía no sigan tocando sus 3 hilos. Después entra alguien importante, las trompetas. Pam, pam. Y tengo una articulación de algo que abre y que cierra. 3 decreyendo, 1 de diminuendo. Y después tengo el piano, imitaciones, diálogo. Yarira, tarira, 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 contrafagot, grave, arara, tirarirara, incluido el timbal. O no, aquí no, pero está todo lo que toca en columna, cornos, etcétera, y está el timbal, ¿no? Y después tengo a los violines primeros, tiraririrara, que si bien es contracanto o externario, es una entrada en bloque que viene de silencio, por lo cual la tengo que dar. Y después, ¿qué dirijo en los 7 de la coda? Porque tengo todo el tiempo turiri, 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 turiri. Pero son los clarinetes, los fagotes, tarirararara. Eso es lo que tengo que decir. Lo que pasa es que ellos son solistas. En cambio, la complejidad rítmica la tengo en la cuerda. Que aunque sea segundo plano, tengo que dirigir la cuerda. Vos vas escuchando en el momento y lo que se te descalabra, lo asistís. Ahora, en el caso de que no se descalabre nada, no te obliga a que vos sistemáticamente, por querer hacer algo diferente, tengas que siempre en las repeticiones hacer algo diferente a lo que hiciste la primera vez. Para nada. Si esa es la pregunta, despreocupate. Sigamos adelante. Variación 2.
primer compás, a nivel dinámico y a nivel carácter. Fuerte Y muy contundente. ¡Ya! Y después, o pip, 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 pip. Tiene que haber físicamente un mayor contraste en tu gesto, en el inicio y en lo que sigue. Y creyendo y a la nada. No, pero ahí nunca tenés nada. Sí, prometo. Me agarraste medio, me agarraste medio. Es otro tipo de forte. Es otro tipo de forte, pero lo más destacable de esto es blando. Eso estuvo bien. El problema es que no hubo. Vos tenés algo que un maestro mío llamaba continuidad sinfónica, que es cuando una línea pasa por varios sectores, o sea, hay un sector que ataca, pero que en realidad no ataca, sino que continúa una conducta que otra voz está tocando. Entonces, tirararirarirororo. Yo creo que el crescendo se produce más en estos Hacia el tercer y cuarto compás del periodo, con el grave. Pero lo tenés que marcar, porque a la vez, si no hay creyendo, después tampoco hay pianissimo súbito. Claro, pero el creyendo me lo marcaste en el segundo compás. Es que la mano tiene que empezar a preparar el creyendo. Claro, Tirararirarirarirarirara, ¿entendés? Si vos haces tirarirarirarira y haces recién acá sobre el tercer compás, no hay reacción. Si lo están haciendo solos si vos estás acompañando con el gesto, pero no lo estás induciendo. Para poder inducir vos tenés que hacerlo mínimamente un tiempo antes. ¿Se entiende? Maestro, ¿usted qué priorizaría ahí? ¿Dirigir al clarinete y su fagote que van a ir o las entradas en staccato de contrabajo, de violín? En general trato de que la continuidad de la cuerda sea prolija. Porque si la cuerda sale sucia o se fragmenta, por más que los solistas toquen muy bien su parte, la obra no sale. Entonces estaría mal pendiente de chile y contrabajo. Claro, ellos tienen limitaciones. Tarira, tarira, tarira. Lo pueden tocar. Ahora que hagan súbito pianísimo, es difícil. Entonces, yo privilegio eso y después simplemente acompaño nada, no, fijo demencia. Y después vuelvo a accionar. Y acá tengo un compás menos. No tengo los violines segundos, tengo limitación de primeros violas y al compás siguiente donde iban a ir los segundos ya tengo el forte. Entonces tengo que tener claro también formalmente que hay una alteración, porque si no me quedo pagando. ¿Sí? Hagamos ahí la barra como primera. Desde el compás 69. Claro, pero como primera, o sea, para repetirlo. Una pregunta. En el compás 81, en los più forte, como los vientos, el veneno se produce cada dos. Sí. Todo eso, hacerlo también en las cuerdas, aunque haya como que tal vez el primero sea más fuerte y el segundo menos, y el primero y el tercero fuerte de vuelta. Yo ahí tengo una duda, te ¿Es confieso. con la armonía? No, el tema es, en Brahms es muy frecuente que haya lugares, lo vas a ver en la variación siguiente, que tiene esto. Y después retoma. Yo creo que esas son inflexiones, no son macrodinámicas.
letra F, P, M, F es macrodinámica y es contundente. Lo que es regulador con la notación matemática, digamos, de mayor o de menor, es dentro de la macrodinámica, es solamente inflexión interna. Entonces cuando tenés tirara, tirirarira, tarira, tirirara, creo que el gesto es el musical, pero no es necesariamente en degradé, que porque va haciendo esto, ni tenés que hacer una cosa continua logarítmica, pero tampoco lo opuesto, que es que cada inicio de cada diminuendo tenés que volver al... ¿Entendés? Porque si no está lleno de globos. Par, par, par. ¿Se entiende? Yo lo pensaría como tarararirirarara, tare. Yo creo que ese diminuendo que está cada vez es para que la segunda parte permita oír claramente el giro melódico de lo que no tiene eso. Por ende ahí está la respuesta implícita. No haría lo mismo con el resto. Lo haría solo con los que lo tienen escrito. Sigamos. Variación I. Ten en cuenta que sobre el final, si no te llega a funcionar esto que hiciste, que para mí es perfecto, podés insinuar la subdivisión un tiempo antes. Tarirarirarirari, tarararirarirara. Vos hiciste tarirarirarirara, tarirari, recién ahí. Es más que suficiente. Pero si no te llega a funcionar, en vez de gastar tiempo hablando y explicando, hacerlo desde el primer tiempo y negocio. Otra cosita de esto mismo. Cuando está ese link del solo de corno, antes de ir a la frase, déjalo tocar y colgate de él. No le des, en vez de un, ta, ti, déjalo tocar. Haces un, ta, te colgás del 2 de él para dejarlo solo. Es mucho más elegante. Y después el resto funciona súper bien. Tal vez, con ese criterio de lo que habíamos visto antes, está como demasiado rápido la variación 2 o demasiado lento esto, porque hubo que bajar sustancialmente el pulso entre la variación 2 y esta variación 3, y yo creo que entre las 3 variaciones que todavía conservan el compás de 2/4 está el chiste de que sea proporcional. Sí, me parece que esto dice que no tengo bien
tal vez no ralentarlo tanto o tener un poco más referencial lo que dejas de la variación 2 cuando atacás con esto, porque más es la cuestión de la longitud del arco, en el sentido de lo que preguntaba Luis. Acá los arcos son más lógicos y posibles, pero si yo tengo, por ejemplo, cello, viola, que hacen el contracanto, tiro, riro, 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 riro. Cuanto más lento los tomes, más difícil es porque hay que dosificar muchísimo el arco. Entonces, y se hace más llevadero para la cuerda. Sigamos una más, puede ser, para terminar. Carlos, perdón que Sí. me interrumpa. Una pregunta. Para la variación 1, Sí. pero el gesto podría ser casi un portato. Con esta mano, priorizar las cuerdas, en la otra, priorizar los acentos. Las cuerdas están en el legato todo el tiempo y las columnas armónicas son un poco más marcadas, más articuladas. Mientras vos cumplas con los dos, lo que pasa es que ¿de dónde les suena que tenemos superpuesto un contexto legato a un lugar donde tenemos que marcar puntualmente sobre El los... Mozart, el segundo No, acá el tema, que el legato, el coral y abajo están los pizzicatos, es la misma conducta gestual que usan en la exposición del tema. Entonces, ahí está, ¿sí? Ahora variación if. ¿Hay tiempo para uno más? Sí, claro que sí. Si no, lo dejo. Como tú quieras. ¿Querés rotar? Sí. Dale, Oli, déjalo. Rotalo y miralo vos atentamente para sacar data vos. Bravo, Oli, muy bien. Vamos con la if. Versión 4. Pasamos el tema y... Si querés, necesitas hacer el da capo, hagámoslo y revisémoslo todo, ¿sí? Yo decía para seguir un poquito y... Vamos. Como quieras, ¿eh? O de lo último de la versión anterior para ver el enganche. Hacelo da capo. Hacé todo acá.
está un poco entre medio de lo que tomo de Oli y lo que vos haces recién. Vos por ahí te pasás de energía en algunos lugares y a ella por ahí le falta el contraste de energía. La idea es ponerle la dosis exacta, no sé cómo explicarlo con palabras, pero permitime, Florcita, hacer en cámara lenta para que me dé tiempo de ir explicando verbalmente lo que quiero decir. Dame la barra como primera. Cuando está en la dominante. Yo primero tengo que prestar atención a esto. Y a la vez crece y disminuye. Después el diálogo, pero integral el diálogo. Porque a veces la melodía de digo que también es gente que tengo que organizar para integrarla al diálogo. Sigamos desde ahí. O sea, sería dos antes del fondo. Eso. Y ¿tenés escrito la bemol? ¿Todos tienen la bemol en la partitura? La natural. Pues yo tenía mal incluso. No, O sea, no. puedo leer dos Luego tengo que saltar yo. Tengo 80 directores, ninguno escucha que hay una nota. Bueno, vamos ahí. y ya que vos. Pi, pi, pi. Y si no tengo nada que hacer, igual me quedo quieto. ¿Por qué me tengo que quedar quieto y no atacar? Porque te quedo el calderón sobre la barra. ¿Entiendes? Una vez que pasó esto, ¡ya! ¿Se entiende? O sea, manejen más inclusive con cambios de plano el punto de impacto, siempre. No bajás la batuta, ¿no? Entre variaciones, propiedades, o una cuestión de... Lo que pasa es que si la bajo tengo el laburo que la tengo que volver a subir. Claro. No, me quedo quieto así, Por eso. lo miro, espero un rato, 1, 2, 3, Por el 4, tema de la cuento. Claro, sí. Pero entonces no es atacar directo, porque la verdad yo lo veo. ¿Alguien le explica? Santi dije antes que hay calderón en la barra. ¿Qué significa el calderón en la barra? Que no ataca. Pero ¿qué significa un calderón en la barra? No, sí, entendí. Es una pausa escrita. Donde ataca es entre la longa y en la primera nota de la variación 1. Eso sí ataca. Cortes, impulso y la música. Es como que la longa con fermata. Miren, lo que escribió Brahms es esto. Hace pim, 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 pim. Y seguís acá. Es más, toca este no, y este ya es este. Lo que escribió Brahms, si yo lo reduzco a Schenker, es esto. Dame toda la coda. O sea, toco esto y Claro. Es más, toca este original y acá esto es lo tacha.
ta, play, después cada una de las otras, pa, debo esperar. ¿Cuánto debo esperar? No está pautado. Mahler, que hace lo mismo, lo pauta. Tarea para el hogar, agarrar primera sinfonía Mahler, o mejor, segunda sinfonía. Búsquenla ahora, si está diciendo el LP. ¿La primera o la Segunda, segunda. Carlos, una pregunta. ¿La negra se corta en el trabajo con trabajos chicos? Sí, pizzicato no. Y con arco conviene porque si no. Sí. Puede ser mucho pianísimo y no te dice. Claro, se dice así, mira. ¿Hay alguna Y como medida? quedó. Por eso no está bien. Yo hago el doble de la redonda, más un poquito más observación social de cuando se empiezan a poner violetas. Cuando se empiezan a poner violetas y ponen cara de angustia, la corto. Claro, lo he hecho indistinto. En general, de hecho, hasta me da vergüenza que sea tan larga. Y todo ya está con la cabeza en la variación 1, porque no va en movimiento, con la lectura anticipada, más conocerlo de ensayo tras ensayo toda la semana, ya están todos en la variación 1. Y la joda justamente que vos te quedes. Como la manito de Bad Bunny del dibujito animado que tiene el guantecito y se va. Pero tiene que ser más larga que si no tuviera Calderón o que si fuera una simple regla. ¿Encontraron su Mahler? Sí. ¿Qué dice al final del primer movimiento? Hay todo un texto. Si es una buena edición lo tienen traducido, si no alguien que hay que tener 5 minutos de recreo. Pone hasta la duración que debe haber de silencio antes de atacar el próximo movimiento. Hay una famosa versión de Simon Rattle dirigiendo esto en el Royal Albert Hall con Birmingham, en la época pre-Berlín, donde obviamente la dirige de memoria y termina el primer movimiento y hay una silla al lado que yo pensé que era para la soprano o para la alto cuando vi por primera vez ese video y no, él se sienta, toma un vasito de agua que tenía ahí al costado, se queda sentado ahí con el público ahí y cuando pasa el tiempo que Mahler pide se para y está en el segundo movimiento. ¿Cuánto dice? 5 minutos. 5 minutos. Ya voy terminando. Así que, ¿cuánto dura esta pausa? Es un poquito aleatorio. Pero, pausa aquí. ¿Sí? Dale. O sea, básicamente Dame 2 minutitos, Lucy, de terminar con Adriano así. Hay que organizar más la energía para que se entienda más. Claro, sobre todo lo que es chiquito, porque lo que es grande está bien, pero lo que es chiquito está como demasiado activo a veces. Activo. Claro. Pero que no me pase lo que pasó que. No, claro, pero ahí pasó porque, nada, fue muy chiquitito. Claro, fue tan chiquitito que. Claro. Es que no me gusta esto de. No. Lo que pasa es que ahí lo que faltó fue el corte. Vos hiciste directamente el impulso sin cortar. Okay. Y ahí lo que te conviene es ti, pa, Eso me parece mejor. Bien. Vamos a la ver. ¿Sabes cuál quiero ver? La que te había dicho originalmente, la cuarta. Vale. Y ahí lo mismo, tenés un plano cantable más un acompañamiento en la escala. Vamos a ver qué hay. Mostrame y después te digo. Muy bien, una sola cosa. Okay. Demasiada cosa. Pum. Si querés los mirás. El contacto visual está bien, pero Sí. sacar la cabeza por la ventanilla para 2 pizzicatos, No, porque. te salimos del plano corporal. También, es así y no. Claro, exacto. No te dejes copar por lo que tu cuerpo en tanto danza acompaña al gesto de la dirección, porque si no, en vez de que sea despojado, útilmente despojado, digamos, lo llenás de ruido blanco alrededor. Sí. ¿Eh?
Chico, ¿ves? Esas son las cosas que yo te decía, como que te acordás a veces. Vos tenés generás como un crescendo que no es tal. Entonces, diferencien lo que es dinámica explícita de lo que es simplemente una inflexión por tensión. Pero si no, como que te desbordás. Sí. ¿Puede ser compás 6, Flor? Dale. ¿Te importa? Sí. Volvemos como al tacapo aquí. Y ahora más tenuto pensar. Hay dos diálogos superpuestos. Y aquí aparece de nuevo esto que preguntaba Olivia. Muy bien, queda toda la otra frase, pero es repetición de esto, ¿no es cierto? Ahora, mirá, Adriano, una cosa importante, para agregarle a lo bueno que estás haciendo. En el inicio, obviamente es verdad que tenés que respirar con los hombres chiquitos que implican la melodía de tori, lori, pero lo más importante es que tengas juntos, sobre todo a los violas, pues cuidado, porque acá el plano práctico mata a plano O sea, jerárquico. ¿cuál es el diseño que más ¿Entiendes? Si esto no viene, se desprolijo, todo lo otro se arruinó. Después, una cosa importante. Que la punta de la batuta diseñe el triángulo del 3 y no la muñeca. Porque si lo diseña la muñeca, la batuta va como flameando y generando como un rebote en el arte. Entonces es acá. Para diferenciar entonces y plum, plum, y plum, plum. Sigo legato. En el forte es más densidad. No es como que yo requiero de más brazo. Lo que requiero es de pensar que lo que venía en un medio con resistencia liviana viene en un medio con resistencia como si estuviera abajo del agua, por ejemplo. Y segundas voces. Tari, ta, y cierro. Tiro, naturalmente. Y aquí es donde llegué para el cierre. Arranco. Toriro, plum, 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 plum. Tiro, ya abarco, lo que va a ser un grupo mayor. Tirara, segundas voces, en este caso de la cuerda. La primera vez eran los vientos. Tirirarira. Ahora tengo tarirari, taririro, que es toriropo, piropo. Sí. Pero acá tengo tararararara, Primero bajan y después... cello, violín. Sí, pero primero descendente y después... Descendente, pero digamos, tengo que ser consciente que tengo dos cosas importantes. Una es la jerárquica, torirori, pero la otra es la que es más importante, aunque no sea jerárquica, porque si yo esas escalas de relevo, compás de por medio, las tengo desprolijas, por más que lo voy o quien sea el corno, o quien sea toque, no va a salir. Y después tengo esto que preguntaba antes Olivia, son como dos suspiros escritos. Bajos. Muy importante ese cromatismo de los bajos. Pregunta, ¿cómo validar esta dinámica diferencial? Ya. Sí, pero ¿cómo hago que esto sí que...? No, eso van a seguir Van a tocando hacer fuera. solos. ¿Cómo pasa el de otro? O sea, mi pregunta es cómo saber cuándo ellos necesitan ayuda y cuándo no. Acá no la necesitan y claramente lo importante Claro, es esto. está mucho más ¿Sí? Después, los chelos, es más que creyendo, yo les hago tocar directamente fuerte.
Tirirarirarirariro. Y acá cierro. Tirira, para volver a empezar. Ah, mira, yo tenía escrito pero no sabía si estaba bien. La Pero idea claro, es está, no es retardando, es, ¿cómo hacerlo desear? no, yo tengo tarararirarirararariro, y aquí empieza una cosa nueva, que es un compás es llevar del otro, tirara, resuelvo, disminuyo, tirara, resuelvo, disminuyo, y después transición. Tari, tari, está acá, ¿no? Bajos. Ahora no entran en la tierra, ahora entran en la anacruza de tierra. Tienen que tener claro la diferencia de las dos zonas de los bajos. Y clarinete, tirirarira, oro, vuelve el pizzicato. Y vuelvo a cerrar. Y aquí sí, bonita. ¿Se entiende? Tarea para el hogar. ¿Puedo ver una cosa de la variación 3? Dale. De la variación 3 no. La primera frase no. Dale. Quiero ver si esto es muy exagerado, ¿no? Variación 3. El problema es que así generas un diminuendo. Ok. Quería hacer como unas pequeñas censuras ahí. Primero no empezar el creyendo antes del tiempo. Sí. Ahora. Quería frasear más con O sea, el problema es que si vos haces esto y haces esto para preparar el piano, esto te está generando una floja de atención. Por lo cual, ¿cuál es el recurso cuando tengo fuerte algo y después tengo un piano en el 1? Vengo por la horizontal. En vez de hacer 1, 2, 1, 2, arriba, hago 1, 2, 1, 2 y compongo y tengo el piano. ¿Se entiende? Tarea para el hogar.